Esta es una explicación de la tarea 1 del curso de Minería de Datos y Business Intelligence de alumnos Salomón Sanabria, para explicar un poco la función del tool de SSIS, de SQL Server Integration Service. Este tool lo que nos facilita un poco es diseñar paquetes para generar interacciones entre SQL en este caso, em, a través de SQL, perdón, con diferentes orígenes, para hacer, por ejemplo, ETS, que es al menos la primera lección de lo que se va a tratar, de extraer un conjunto de datos, en este caso desde un archivo plano, transformarlos y cargarlos en una nueva base de datos. Ok, entonces esta tarea está compuesta en 4 lecciones. La primera, que es la más sencilla, es un poco sobre la configuración de SSIS para generar un paquete bastante básico. Como prerequisitos para generar este paquete, tuvimos que em, descargar, acá están, bueno, descargar el software de SSIS, la base de datos de AdventureWorks, la versión del Data Warehouse 2022 y los archivos de ejemplo que venían directamente en la página de Microsoft. Estos son el, el archivo de donde vamos a abstraer datos para luego transformarlos y moverlos a una nueva tabla que vamos a generar en AdventureWorks. Para explicar un poco el funcionamiento entonces de este proceso, lo primero que se tuvo que hacer fue definir un par de administradores de conexiones. Con ellos lo que hacemos es definir de dónde o hacia dónde vamos a querer mover datos. Por ejemplo, si es a través de archivos, si estamos conectándonos a alguna base de datos, y ese es el caso de estos dos que generamos. El primero es definir una conexión AdventureWorks. Para acá, como nota adicional, en el proveedor tuvimos que seguir los consejos del profesor de no usar el proveedor genérico, sino el de SQL Server, porque me estaba dando unos errores que no se podía conectar. Definir el localhost como el servidor, definir esta computadora, que es donde vamos a estar buscando la base de datos y cuál es la que queremos, que en este caso ya la habíamos instalado previamente, que es el AdventureWorks 2022. Para el caso del archivo de texto, la configuración es un poquillo más grande. Tenemos que definir dónde va a estar el archivo que queremos consumir. Aquí lo tenemos. ¿Cómo vamos a querer que el tool interprete los datos? Por ejemplo, el tipo de datos principalmente, si son strings, si son integers o booleanos. Y bueno, aquí también podemos especificarle el nombre de las columnas, em, que como es un archivo de texto, él no va a tener las columnas definidas por default, los nombres, como se puede ver acá, que ya lo tengo abierto. Es solo un conjunto de datos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a asignarle un nombre a esas columnas, que son estos, y les vamos a definir el tipo de datos que esperamos. SSIS es capaz de sugerir tipos. De hecho, tuvimos que hacer un par de cambios siguiendo las instrucciones de la tarea. Y luego de eso, entonces, bueno, hicimos también una comprobación de que nos pudiéramos conectar a ellas. Y luego generamos entonces el flujo de trabajo a través de las ventanas de flujo de control y flujo de datos. En flujo de datos, lo primero que tenemos que hacer entonces es, recordando el proceso de ETL, lo primero es la extracción de los datos. Aquí definimos de dónde, que sería entonces del archivo de texto plano. Cuáles columnas, ¿verdad? Porque ya habíamos definido entonces las columnas con las que vamos a trabajar. Aquí estamos diciéndole que todas, básicamente. Y después viene esta parte de lookup,
es una por instancia, que básicamente lo que estamos haciendo es definiendo un poco la estructura de los datos, principalmente para estos dos atributos, para el currency y para el date. Y lo que hace el lookup es usar una tabla o datos de una tabla de referencia para, para construir esta estructura. Entonces, por ejemplo, en currency key, lo que nosotros le estamos diciendo es que se base en bueno, lo que hicimos fue a través se hace en el ejemplo, lo que hace es usar dos tipos distintos de lookup. Uno es a través de un query SQL, que básicamente lo que está haciendo es usar un query de AdventureWorks, utilizando estos valores de estos currencies, de estos tipos de monedas. Después, una vez que definimos que, bueno, incluso acá podemos ver cómo se vería ese query. Entonces podemos comprobar que se está conectando al AdventureWorks. Y en columnas definimos entonces cuál es la relación que vamos a querer hacer. Por ejemplo, el currency ID de nuestro texto plano lo vamos a generar, vamos a utilizar como referencia el currency alternate key el, del AdventureWorks, del atributo que estamos buscando. Y vamos a incluir también el currency key con este check. De la lookup date key es una configuración similar. Simplemente aquí lo que estamos diciendo es que use de base la tabla de dim date que ya existe en AdventureWorks y hacemos una relación similar a la de la instancia anterior, en donde currency date lo alineamos con full date alternate key del AdventureWorks. Y también vamos a querer agregar esta llave de date key. Entonces, pues en este caso ya hicimos la extracción del archivo de texto plano, lo transformamos al seteo que ocupábamos y por último, lo que vamos a hacer entonces es mover esos datos a un destino de preferencia. En este caso, lo que estamos haciendo es asignándolo igual en la misma base de datos de AdventureWorks. Vamos a crear una nueva tabla que se llama New Fact Currency Rate. Vamos a generar las relaciones. De esta parte básicamente se genera automática, puesto que ya hemos definido previamente las relaciones. Entonces, pues el software es capaz de asignarlas automático. Y ya con eso estaríamos listos para hacer el proceso de transferencia de datos y limpieza hacia la nueva base. Entonces le damos a iniciar. En teoría, deberían transferirse, según el archivo de Sample Currency Data, 1097 filas. Y aquí podemos ver en la ejecución cómo esas 1097 filas se van moviendo de instancia a instancia y donde cada una de esas instancias se ejecutó correctamente. Entonces, con esto concluiría la lección número 1. En la lección 2, lo que vamos a hacer es generar un flujo de control iterativo. Esto es para poder acceder no solo a un archivo de texto plano, sino a varios a partir de la configuración de esta instancia de for each. Entonces, lo primero que hay que hacer es una copia de la lección 1 anterior. No vamos a tocar nada del flujo de datos. Esto, como es un flujo de ETL genérico, se puede mantener como estaba a partir de la primera lección. Y lo que se hace es agregar la instancia de for each, un contenedor de bucles for each desde la ventana de cuadro de herramientas. Y lo configuramos para que sepa dónde tiene que buscar nuestros archivos, dónde va a hacer esa iteración
que sería en la carpeta de ejemplo, y la expresión que se va a encargar de buscar dentro de esa carpeta, que serían todos los archivos que se llamen currency algo.txt. Acá es importante crear esta variable de var file name, porque lo que vamos a hacer es que a partir del administrador de conexiones de archivos flat, vamos a ir recorriendo cada uno de nuestros archivos de ejemplo, cada uno de estos archivos de currency. Y a partir de esta variable que acabamos de crear, vamos a ir recorriendo cada archivo, actualizando el administrador de conexiones según ese archivo y ejecutando todo el proceso de extracción, transformación y carga a la nueva base de datos. Aquí lo único distinto que hice en flujo de datos es que le asigné un nombre distinto, que todos estos archivos planos los pasara a New Factory Current Rate 1, porque ya en el 0 lo habíamos usado para el ejercicio anterior. Y lo último, que también es importante, hay que configurar el administrador de conexiones en la parte de expresiones para definirle que la propiedad connection string va a estar atada a la variable que acabamos de crear. Así es como él se va a encargar de ir generando una conexión para cada uno de los archivos. Entonces esto lo ejecutamos y ahí va a recorrer cada uno de los archivos de texto. Podemos ver dónde recorrió todos y aquí ya tengo abierta esa base de datos nueva, esta tabla. New Factory Current Rate. Entonces lo que hice fue hacerle un query para ver qué tiene por dentro. Aquí se puede comparar que ya se puede observar que ya se pasaron todos los datos de cada uno de los archivos a esta nueva tabla. En la lección número 3, lo que vamos a hacer es usar de base el paquete que ya habíamos creado previamente en la sección 2 y agregarle una funcionalidad de loguear en un registro los datos que nosotros queramos. Pueden ser como registro de actividad sobre cada una de las ejecuciones a través del paquete. Eso sería de la siguiente forma. En extensiones, nosotros venimos acá y le habilitamos registro y aquí podemos especificar entonces, bueno, podríamos escoger cuáles registros de bastantes que ya tengamos creados utilizar. En este caso, yo podría decir que voy a usar el registro log tarea, que lo que está haciendo es ya haciendo una escritura en un archivo ya existente. Y aquí defino qué información voy a querer guardar en el log. Una vez que esté seleccionado, vamos a aceptar. Nos movemos a registrar eventos y iniciamos la ejecución. Ok, una vez terminado, aquí yo estuve viendo porque me costó bastante que se generara este log. Em, lo que me parece es que tengo errores para conectarme al archivo que estoy generando, ya que veo que al inicio y al final de la ejecución tengo errores. Mm, Creo que podría ser tal vez por algún problema con los atributos del archivo, tal vez que sea solo lectura, que no pueda escribir en él, pero todavía no logré que se generara este registro. Entonces, digamos, si yo lo paro y me voy al path donde lo tenía definido, que sería este log tarea, pues todavía no se está actualizando. Entonces, este es un problema que todavía sigo viendo cómo resuelvo. Y pues de ahí, eso es el resultado de esta lección 3.
En la lección número 4, lo que haríamos sería administrar de una forma más eficiente los posibles errores a la hora de ejecutar el paquete. Usualmente, si se diera un error, si no tenemos cómo manejarlos, probablemente la ejecución fallaría. En cambio, lo que estamos haciendo es asignarle una forma de tratarlos de forma distinta, que en este caso lo que haríamos es todas las filas que no coincidan con nuestros criterios de búsqueda, los vamos a reportar en un file. Ese file podría ser de distintos formatos, podría ser XML o CSV, en este caso es un archivo de texto plano. Y lo que vamos a hacer además de eso es no solo agregarle los códigos de fallo, sino también la descripción más específica de dónde falló. Entonces, lo primero que se hace es generar un archivo de error en el path donde habíamos estado trabajando nuestros currencies. Es este llamado bat. Entonces, ¿por qué él falla? Porque en los criterios de búsqueda, al generar nuestro query, ya le habíamos definido qué monedas buscar. Como BAT no está aquí, entonces cuando el paquete empieza a recorrer todos los archivos y no encuentra este, lo que va a hacer es pasar todas estas filas que no encuentra a este archivo y a partir de ahí nosotros podemos definir qué hacer con él. En este caso, lo que hicimos fue editar un script para incluir la descripción del fallo en la salida. Aquí podemos ver la configuración que hicimos. Y por último, en failed rows lo que hacemos es ejecutar un administrador de conexión para definirle el path donde se guardaría ese archivo con los fallos. En este caso, por ejemplo, sería este error output. Aquí está una fecha más vieja, entonces lo que va a hacer es ejecutarlo y comprobar que el archivo se actualizó. Entonces ahí empieza a iterar. Vamos a detener la depuración y vamos a comprobar que se haya actualizado el archivo registros. Aquí se actualizó a la hora más reciente, a las 6:44. Esa sería la ejecución de esta lección número 4.